Hola otra vez. Parece que hasta que pasen las elecciones legislativas de noviembre, a esta calle le va a costar centrarse en los fundamentales económicos porque hay mucho ruido y mucha contaminación política en la valoración de las circunstancias económicas que nos rodean. Estos últimos días le ha tocado al tema de los paquetes de estímulo que para la mayoría de los republicanos o para una buena parte deberían no haber existido nunca, al menos ese es el mensaje, mientras que un completo estudio del profesor de Princeton Alan Blinder y del Chief Economist de Moody's Mark Zandi, en un estudio que ha aparecido también hace la semana pasada, han puesto de manifiesto justo lo contrario, un estudio con muchos datos que demuestra que ese plan de estímulo fue verdaderamente mesiánico, porque por ejemplo el PIB de este país, según ese estudio en 2009, cayó un 2,4%, pero hubiera caído un 7,4% sin los paquetes, las medidas que adoptó la Casa Blanca. Una polémica, como les digo, muy politizada, pero Paulo, me gustaría saber dónde estás tú un poco en esa polémica sobre la fortuna o no de los paquetes de estímulo. A mí me parece que no hay la menor duda de que los paquetes fueron necesarios y tuvieron impacto. Tería sido un absurdo, dada la perspectiva que estábamos en octubre de 2008, de simplemente no hacer nada. Hubiera sido totalmente destructivo. Hay siempre cuestiones de si fue la política óptima, la respuesta óptima, el tamaño correcto, el timing preciso, pero la opción de no hacer nada es absolutamente ridícula. Absolutamente, y los datos de ese estudio que les decía es un estudio bastante objetivo, como les comentaba, de un profesor de Princeton y del Chief Economist de Moody's, pues son muchísimos, les voy a leer algunos. Por ejemplo, se han perdido, eso es un hecho, 8,5 millones de puestos de trabajo en los últimos años y como consecuencia de la crisis, pero se hubieran perdido todavía más en este año anterior, hasta 16,6 según ese estudio. El tema, por ejemplo, de lo del GDP, que decía antes, la caída, o sea, parece que es bastante obvio eso. Pero cambiando un poco del tema de la política, que está muy politizado, al tema de, en el otro sentido, ¿tú crees que quizás tendrían que haber sido más fuertes en los estímulos? Yo creo que hay una separación que el propio estudio lo hace muy bien entre lo que fue la política monetaria y lo que fue la política fiscal. A mí me parece que la política monetaria es difícil criticarla, o sea, fue muy bien dosada. Del punto de vista de la política fiscal, el problema es que la expectativa ex ante era de que la economía se hubiera recuperado con mayor rapidez, o sea, no había una comprensión que hoy tenemos de que el shock financiero y económico fue mucho mayor de lo que eran las de recesiones cualquiera del posguerra. Y en ese sentido, yo creo que la política fiscal fue dimensionada para una perspectiva de recuperación aún en 2010 muchísimo más fuerte. Entonces, eso creó un problema, yo creo. Hubiera sido mayor, pero dosada de formas menores para tampoco tener un impacto sobre la deuda PIB que asustara, ¿no? Pero eso parte de una concepción, yo creo, ex post, no sé si ex ante hubiera fácil de decir, pero ex post equivocada de la magnitud y de la repercusión del shock. Ese punto es fundamental en el estudio, que pese a lo grave que ya parecía entonces, pero claramente cuando lo vemos ahora con una perspectiva, en ese momento no pudimos ver la profundidad de la gravedad de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Suponiendo que haya que tomar medidas, ¿tú crees que ahora todavía hay tiempo para tomar medidas, más paquetes de estímulo, o es difícil? Yo creo que es bastante difícil. Del punto de vista de la política monetaria siempre es posible y más fácil. Del punto de vista de la política fiscal está mucho más complicado, incluso por las cuestiones políticas que usted mencionaba. Paulo, no tenemos mucho tiempo, pero siempre que se habla de este tema, claro, el tema paralelo es el déficit, la preocupación por el déficit. ¿Tú crees que hay que estar tan preocupado con el déficit en un momento en el que el crecimiento es tan preocupante, o quizás hay que ir primero al crecimiento y luego ya resolver el tema del déficit? Pues lo correcto sería primero ver el crecimiento y después el déficit, pero en la medida que los mercados ya están anticipando la problemática del aumento de la relación deuda-PIB, como decía antes, está muy politizado este tema, de formas que pudiera ser contraproducente
cualquier tentativa de aumentar el gasto público en este momento. Bueno, pues aquí lo dejamos, ya lo ven, un tema tremendamente interesante, tremendamente importante y como muy politizado, desde luego, estará presente hasta las elecciones de noviembre como poco. Vamos a una pausa cuando terminemos el empleo, que ha sido noticia hoy, que ha sido lo que hemos esperado toda la semana, y la recuperación, la vinculación entre esas dos cosas. Sigan con nosotros desde Wall Street.